Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Hoy día es un día especial, es un domingo y estamos reunidos en la casa de Dios, palabras de vida eterna. Y estamos muy contentos, muy alegres, porque hemos adorado, hemos alabado a Dios con mucha alegría, con un corazón lleno de amor, de agradecimiento a Dios por todo, su gracia y su favor. Por su amor, por su cuidado, por su protección, por su provisión y por el perdón. Por sus palabras de vida eterna, que hoy también nos va a entregar. Pero les decía de que hoy día es un día especial porque estamos celebrando a Dios, dándole gracias por cumplir 10 años en este ministerio. Jesucristo ha fundado esta iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, y nos ha encomendado esa labor de llevar el mensaje a cada uno de sus corazones y estar pendiente siempre de que cada uno reciba ese alimento, ese pan de vida, ese maná del cielo que es Jesucristo, y Él es el Verbo. Él es la palabra, y la palabra de Dios tiene el poder para transformar todo nuestro ser interior a semejanza de Cristo y poder vivir esa vida con propósito que Dios nos ha entregado para vivir en este mundo. Somos hijos de Dios, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sabemos que Él en la cruz dio su vida en sacrificio para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Y es por eso que estamos agradecidos, y sobre todo estos 10 años ya dejamos de ser bebé, ahora ya estamos niños y seguiremos madurando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con el cuidado y el amor de nuestro Padre Celestial, siempre guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que alégrense, estén contentos, cobren ánimo, que el proceso todavía continúa. Estamos en las manos de Dios. Cristo nos está formando para ser esos vasos dignos de llevar toda la gloria, la honra y todas las riquezas, las bendiciones que Dios nos entrega. Amén. Así que a cada uno de ustedes, feliz aniversario, feliz 10º aniversario, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Y así que sigamos firmes en el amor, en la fe, en la esperanza en Dios, porque Él tiene cosas todavía maravillosas y más grandes que nos va a entregar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ustedes también en casa. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios dice así: para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este día, Señor, venimos alegres, contentos, gozosos, Señor, con esa confianza plena que sabemos que en tu presencia, Señor, somos renovados, Señor. Somos capacitados, somos preparados y somos dotados de todas tus riquezas en gloria, Señor, para seguir viviendo a pesar del sufrimiento, de la oposición, de luchas, de guerras y batallas, seguir caminando firmes de la mano de Jesucristo, de victoria en victoria. Y así, Señor, encuentres a tu iglesia vestida de blanco, sin mancha, sin arruga, esperando tu segunda venida, Señor, y podamos vivir una eternidad en esa patria celestial. Gracias, Señor. En este día, háblanos, Señor, nuestra mente está receptiva para entender, atesorar tu palabra, Señor,
Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos cada palabra que vamos a escuchar hoy y poder atesorarla en nuestro corazón y así ponerla por obra cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo, háblanos, 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 Señor, que oímos, escuchamos atentamente. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. La casa de Dios, palabras de vida eterna. No es una secta religiosa, no se mueve con doctrinas humanas, leyes humanas y religiosas, sino está fundamentado en lo que dice la Biblia, y es una iglesia fundada por Cristo. Por eso es una iglesia cristiana, fundada por Cristo. Y a eso se debe este nombre, porque la casa de Dios es una casa donde la presencia de Dios se manifiesta a todos sus hijos, que están reunidos en el amor de Cristo, guiados por el Espíritu Santo y con la fe y la esperanza viva de la palabra de Dios en su corazón, obedeciendo lo que Dios dice. Es la casa de Dios. Es un lugar físico donde se manifiesta la poderosa y gloriosa presencia del amor ágape de Dios. Y eso se manifiesta cuando todos, cada uno de nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que somos iglesia, nos reunimos en este lugar para recibir esas palabras de vida eterna, habladas, dichas, hechas, dadas como ejemplo por nuestro Señor Jesucristo, y son mandamiento para nosotros. Y si hay algo que no entendemos, el Espíritu Santo viene y nos revela esa palabra, y entonces con toda nuestra fe la atesoramos en nuestro corazón, porque hemos venido todos los hermanos en la fe con un corazón humilde, arrepentido, dispuesto a pedir perdón a Dios, y que Dios nos entregue ese corazón donde podamos atesorar cada palabra de Dios y ponerla por obra cada día. Esa es la casa de Dios. Entonces, a eso se refiere el nombre de nuestra iglesia cristiana, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Y hoy nos vuelve a recordar el apóstol Pablo en esta carta que dirige a Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo 3, que hemos dado lectura 15, nos dice, Pablo a Timoteo le recomienda, le dice, recuerda cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, en el lugar donde todos los cristianos, las iglesias de Cristo, están reunidos para alabar a Dios, adorar a Dios y recibir su palabra. Entonces le dice, tú debes saber y debes conocer cuál es el comportamiento, cómo debes comportarte en la casa de Dios y cómo debes enseñar a que se comporten todos los hermanos en la fe en la casa de Dios. Y dice, tú sabes, Timoteo, que esta es la iglesia que fundó Cristo. Cristo es la piedra angular. Cristo es el arquitecto que está transformando nuestra vida, ha traído renuevo. Ese renuevo es la iglesia. Tú y yo somos iglesia de Cristo, porque Cristo está renovando, está transformando todo nuestro ser interior. Qué maravilloso, ¿verdad? Él está transformando. Y debemos recordar que en la casa de Dios habita, mora
el Dios vivo. Porque cuando nos reunimos toda la iglesia, cada uno que nosotros somos iglesia, en el nombre de Jesús, para alabar y adorar a Dios, entonces la gloriosa y poderosa presencia de Dios se manifiesta. Esa gloriosa y poderosa presencia es el amor que nos trae consuelo, que nos trae paz, que nos trae gozo, que nos trae fe, esperanza, que nos trae sabiduría. Qué maravilloso, ¿verdad? Y todo eso ayudado por el Espíritu Santo. El Señor solo quiere un corazón humilde, arrepentido y dispuesto a ser transformado y moldeado para que Él deposite todo su tesoro y así podamos vivir una vida cristiana verdadera. Qué maravilloso, ¿no? Pablo está diciendo hoy, mediante el Espíritu Santo, dice, debemos saber comportarnos en la casa de Dios. Es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Él está presente. ¿Ve? Entonces, también le dice Pablo a Timoteo, tú también debes enseñar a todos los demás a que pertenecemos a la iglesia de Cristo, pertenecemos a la iglesia del Dios vivo, pertenecemos a la iglesia del Dios Todopoderoso, al que es nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Y cuya cabeza es Jesucristo. Y Él con su palabra nos sostiene, es columna, y nos defiende, y defiende la verdad, que es baluarte. Qué maravilloso, ¿no? Nosotros como iglesia estamos reunidos aquí en la casa de Dios, ¿ve? Sostenidos por Cristo, que es nuestra columna, donde nos mantenemos firmes, ¿ve? Y es nuestro baluarte, nuestro escudo, nuestra bandera, que dice verdad y justicia. El reino de Dios es verdad y justicia. Qué maravilloso, ¿no? Esto es asombroso. Y es por eso que el Señor puso en nuestro corazón que tenga esa referencia que viene de las Escrituras. Primero, la casa de Dios. Sabemos que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos en el Antiguo Testamento, para adorar a Dios, levantaban un tabernáculo, piedras, y luego ahí llevaban a un cordero que sacrificaban, la sangre derramada, luego quemaban el cuerpo y salía un humo, y ese humo llegaba al trono de Dios, y entonces Dios perdonaba sus pecados. Ellos no tenían un lugar así como un lugar físico, un lugar físico construido, sino que a donde llegaban y donde estaban, ahí levantaban un tabernáculo. Generalmente, cuando Dios les manifestaba algo, ellos en agradecimiento iban a adorar y alabar a Dios, agradecer por esa bendición que estaban recibiendo, ya sea el mensaje de Dios, ya sea un milagro, un hecho asombroso, sobrenatural, etc. Ellos siempre tenían esa costumbre de levantar el tabernáculo para hacer el sacrificio a Dios. Pero ¿cómo Dios revela qué es la casa de Dios? Esto está en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Entonces dice,
Antes estaba huyendo Jacob de Esaú. Sabemos que Jacob engaña a su padre por consejo de su mamá y él recibe la bendición de la primogenitura. Recibe esa bendición cuando debió recibir Esaú, el hermano mayor, porque Jacob era el hermano menor. Entonces, ¿qué pasó? Se entera Esaú, el padre no puede darle la bendición de primogénito, se llena de cólera y de ira. Muere papá, Isaac. Entonces Esaú dice en su mente y en su corazón: que termine el luto por mi padre y mataré a mi hermano Jacob. Y esto hace que la mamá de Jacob le dé un consejo y le dice: ándate a la tierra de mi pariente. Ándate a la tierra de mi pariente. No quiero perder un mismo día a los dos hijos. Así que huye y allí cásate y ten ahí tu familia. Y Jacob obedeció. ¿Ve? Jacob obedeció. Él salió con la bendición de su padre. En el versículo 28, en el capítulo 28 de Génesis dice: Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram. Y Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar a mujer. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Entonces Jacob salió de Beerseba y fue a Harán, y llegó, dice, a un cierto lugar, y durmió allí porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, lo cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Entonces Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo.
Wow. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. Qué maravilloso, ¿no? Entonces Dios, ¿ve?, en su caminar, cuando Jacob va en obediencia a sus padres naturales, escapándose de ser asesinado por su hermano, llega a un lugar para dormir. Y en ese lugar se presenta Dios. ¿Ve? Y la presencia de Dios es en amor. Es la manifestación del amor, como les decía. Y en sueños le hace ver esa expresión del amor. Una escalera, cuyo inicio es el cielo y al final es la tierra. Y arriba está Dios. Y dice, están los ángeles subiendo y bajando, subiendo y bajando. Qué maravilloso cuadro. Esa es la casa de Dios. ¿Por qué describe la casa de Dios? Porque Dios es nuestro Padre celestial y Él está sentado en su trono. Y esa escalera es Jesucristo. Qué maravilloso. Es Jesucristo, es el puente, es el medio, es el camino para llegar al Padre. Y el Padre hacernos llegar el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la casa de Dios es ese lugar santo donde mora la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los ángeles, dice, esos ángeles suben y bajan, traen el mensaje, llevan la oración, traen la respuesta, llevan la petición, traen la bendición, sube el clamor, responde el Señor. Esa es la casa de Dios. Por eso es que nosotros nos llamamos la casa de Dios. Porque ese sueño es que tuvo Jacob, que Dios le puso ese sueño a Jacob, es en la realidad que vivimos aquí en la casa de Dios. Venimos, recostamos nuestra cabeza en la piedra angular que es Jesucristo. Y entonces empezamos a ver al Padre, a recibir todas las bendiciones, su amor, su perdón, su paz, su gozo, su esperanza, su cuidado, su protección, su provisión, las instrucciones, sus mandamientos. Cada palabra es revelada por el Espíritu Santo cuando nos da su mensaje. Qué maravilloso, ¿no? Por eso somos la casa de Dios. Y también, luego podemos ver que Jacob, al manifestar y al creer eso de que este lugar es la casa de Dios, porque aquí está la presencia misma de Dios, él hizo que, dice, creyera en su promesa y pusiera a Cristo como el edificador y el constructor de esta iglesia santa que somos cada uno de nosotros, porque en el versículo 22 de Génesis 28 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieras, el diezmo apartaré para ti. En la casa de Dios hay un voto también. Cuando nuestro Señor Jesús, Él es nuestra cabeza y mediante Él recibimos las bendiciones de Dios, entonces de nuestro corazón nace un voto, una promesa para cumplir. ¿Y qué dijo Jacob? El diezmo apartaré para Dios, y ese diezmo traeré a la casa. ¿Se dan cuenta? La casa de Dios es la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la entrega de toda la bendición, gracia y favor, riquezas en gloria.
Es el poder de la transformación para vivir una vida con un propósito eterno en este mundo. Y la manifestación de nuestro agradecimiento por todo ese renuevo, nosotros, dice, Jacob puso en su corazón. Ahí no había ley, sino puso en su corazón y dijo, te voy a traer el diezmo. Y esa es la promesa, ese es el voto que le hacemos al Señor de obediencia por el regalo de su amor incomparable y que nos ha ayudado y nos ha transformado y nos seguirá ayudando hasta que el día dejemos este mundo. Y entonces, ¿qué pasa? De nuestro corazón tiene que salir ese dador alegre de llevar a Dios en reconocimiento. ¡Qué maravilloso! Él nos da el 100% de su bendición y nosotros le llevamos con alegría y gozo solamente el 10%. El Señor no ve la cantidad, ve tu corazón obediente. Y esa es la casa de Dios. Un corazón adorador, un corazón renovado, transformado y un corazón agradecido hacia Él. Qué maravilloso, ¿no? Y esto se logra ¿con qué? Con Cristo, nuestro edificador. Y Cristo representa palabras de vida eterna. Por eso nuestra iglesia cristiana es Casa de Dios, palabras de vida eterna. Mira, ¿en qué consiste? ¿Cómo nos ayuda ese poder transformador de Dios cuando recibimos la palabra que Cristo nos enseña? Y esto tenemos una referencia en Juan capítulo 6, versículo 68 y 69. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bendito sea el Señor. Les estaba enseñando a sus discípulos nuestro Señor Jesús. Les decía, les digo la verdad. Esta gente ha buscado comer y quedar satisfecho con los milagros que han recibido. Y por eso me buscan. No han entendido, no han comprendido que todo lo que hice, los milagros que hice, es una señal del amor de Dios, para que puedan vivir en comunión conmigo, y así el Padre los perdonará. Y entonces la promesa que tenía para los patriarcas de dar toda la bendición, también nos dará a nosotros, porque por fe somos hijos de Dios, para que se cumpla ese pacto que hizo con el patriarca, de bendecirnos, de estar con nosotros. ¿Ve? Entonces Jesús le decía a sus discípulos, esta gente no entiende las señales que hace nuestro Señor para ir a Él, para que reciban de Él y sean transformados y puedan vivir una vida que agrade a Dios, un testimonio verdadero de alguien que ama y obedece a Dios. Si amamos y obedecemos a Dios en todos sus mandamientos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y si amamos así a nuestro prójimo, entonces todas las bendiciones del pacto vendrán a nuestra vida. Y no solamente se quedará ahí, el Señor promete que va a seguir bendiciendo de la misma manera a nuestras generaciones. Bendito sea el Señor. Pero esta gente no se da cuenta, les decía a sus discípulos Jesús. Así que ustedes procuren vivir no por la comida que no dura, sino por la palabra de vida eterna, que es la comida que viene del cielo. Moisés les dio el pan, el maná, pero mi Padre es el que les da la palabra de vida eterna, y yo soy esa palabra, porque el Verbo se hizo carne. Qué maravilloso. Ellos andan equivocados, decía.
Pero ustedes busquen siempre la palabra de vida eterna, ese pan de vida eterna. Y ustedes saben que yo soy ese pan. Yo soy el pan que bajó del cielo. Dios me ha dado esa autoridad. Y el Padre quiere que crean en mí, que soy quien Él ha enviado. Dios, mi Padre, Él es el verdadero alimento. Él tiene, y yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre en el Espíritu. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed en el Espíritu. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan yo no los rechazaré. Bendito sea el Señor. Hay muchas personas que invitamos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Es porque el Padre los envía, porque tú has dado testimonio, tú les has llevado el mensaje, ellos han recibido en su corazón y ahora vienen aquí a la casa. Y entonces Jesús los recibe. ¿Para qué? Para que edifique su iglesia dentro de ellos, para que sean la iglesia de Cristo, cada uno de ellos, porque Jesús no los rechaza. Esa es la gran obra, la gran señal de la palabra de vida eterna. Jesucristo, el que renueva, el que transforma, porque Él es el constructor, Él es el arquitecto. ¿Ve? Es la palabra poderosa y penetrante. En Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones. Es un renuevo, es un cambio, es una transformación interna y profunda. No solo son palabras, sino que traen vida y vida eterna, para que se cumpla el propósito y el plan de Dios. Cuando leemos la Biblia con corazones abiertos, entonces la palabra de Dios hace que el Espíritu Santo se mueva en esa lectura y empiece a cambiar desde dentro, desde lo más profundo, y nos muestra lo mejor que debemos hacer, dejar atrás lo malo y lo mejor que debemos hacer. Nos muestra nuestra condición real de nuestro interior y nos hace ver cuánto necesitamos que Jesucristo realice su obra renovadora en nosotros. Y entonces entendemos que debemos permitir a Cristo. Permanecemos en Cristo. Esa es la manera de permitir a que Cristo obre dentro de nosotros, renovándonos, transformándonos. La palabra de Dios también nos alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer. Primera de Pedro 2:3 dice: así que por medio de ella crecerán en su salvación, y ahora que han probado lo bueno, que Él es el Señor. Solo las palabras de nuestro Padre saciarán nuestra hambre espiritual. Si deseamos ser cristianos fuertes, que creen y glorifican a Dios en todo, debemos alimentarnos cada día con su palabra y pedir que nos ayude a reflejar más de Él en nuestro interior, y así mostraremos al mundo el gozo de la salvación y el gozo y la fe, la esperanza de servir al Señor, al único Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios también nos da esperanza y permite la unidad de cada uno de los que viven en luz, en verdad. En Romanos 15:4-6 dice: porque las cosas que se escribieron antes para que nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos renueva, nos transforma y también nos da esperanza
para vivir unido a Cristo. Y si vivimos unido a Cristo, viviremos en una comunión verdadera con Dios. Y si vivimos en una verdadera comunión con Dios, podremos vivir glorificando a Dios en todo con los demás. ¿Ve? Cada cosa buena que hacemos, cada obediencia a la palabra de Dios, trae esa gloria a Él, trae ese reconocimiento a Él. Y entonces la gente ve y se anima a recibir a Jesucristo como su Señor y adorar a Dios como Padre, ser guiado por el Espíritu Santo y siempre buscar la palabra de Dios. Y no hay otro lugar en la casa de Dios. Son las palabras de vida eterna que nos capacita y prepara. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para buena obra. Cuando sales de la casa de Dios, palabras de vida eterna, sales totalmente capacitado por Cristo para hacer toda buena obra afuera. Todo el mundo hace y está acostumbrado a hacer las cosas malas y lo llama a esas cosas malas buenas, pero nosotros salimos capacitados, fortalecidos, vestidos de la verdad y la justicia, haciendo toda buena obra. Porque la palabra de Dios es inspiración de Él mismo. Es palabra hablada que tiene poder para transformar. Y viene de Dios. La palabra de Dios nos llena de autoridad. Porque nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye. Nos transforma, nos renueva. Renueva nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Corrige nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra forma de responder, de hablar, de hacer las cosas. Nos instruye con sus mandamientos, con sus preceptos. La palabra de Dios no es sugerencia. La palabra de Dios es mandamiento. Y si la obedeces con amor, con fe, con gozo, con esperanza, entonces te transforma, te renueva. Y el Señor se siente complacido. La palabra de Dios tiene el poder de conversión, porque capacita para buena obra. La Biblia no fue inventada por los hombres, no fue escrita por los hombres, fue inspirada mediante el Espíritu de Dios. Cada palabra que llegó a quien escribía estaba inspirada por Dios y guiada por el Espíritu Santo, porque es palabra viva, que viene directamente del corazón de Dios. Es su voluntad, es su plan, es su deseo. Contiene sus palabras, su voluntad. Por eso el Señor quiere que seamos corregidos para vivir de una manera y de una forma agradable a Dios, para obrar con verdad y justicia, con disciplina, con diligencia, con amor. Nos habilita para hacer todo aquello que será bueno, perfecto y agradable, para que sea de bendición para los demás y para nosotros mismos. La palabra nos da guía y dirección. Salmo 119, versículo 105 dice: toda palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. A través de la Biblia recibimos dirección para saber el camino a seguir. Son tantas las decisiones que debemos tomar a diario, pero la luz del Señor brilla y resplandece en medio de la oscuridad del mundo que nos rodea y nos muestra el camino para tomar esa verdadera decisión que agrada a nuestro Padre Celestial. Esa es la luz. La Biblia nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él, lo que nos acerca a Dios y lo que no nos acerca.
Por eso es tan importante pasar tiempo en oración leyendo su palabra. Siempre congregándonos, viniendo a la casa de Dios, palabras de vida eterna, a la iglesia cristiana. ¿Ve? Una vez que reconocemos todo eso, una vez que hagamos todo eso, una vez que demos esos pasos de obediencia, de fe y de amor, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo esa luz, nuestro camino será el correcto. Tenemos la base firme y la resistencia en nuestra vida que nos lo da Cristo. Él ha resucitado. Y entonces podemos ser pacientes, prudentes, sensatos, sabios, obedientes a la palabra de Dios. Así seremos como esa casa construida sobre la roca. Tendremos un fundamento sólido, fuerte, y estaremos preparados para hacer frente a cualquier situación que nos pueda venir. Esa es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Cristo es el constructor. Cristo es la piedra angular. Cristo es nuestro fundamento. Y Él está construyendo nuestra iglesia, esa iglesia cristiana dentro de nosotros. Como iglesia estamos siendo transformados, renovados, con ese fundamento que es la palabra de Dios, verdad y justicia. Y estamos siendo preparados. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es el fundamento firme. Cristo es el fundamento firme para nosotros como iglesia cristiana. Y así poder afrontar las dificultades y retos que se nos presenta en la vida. La vida trae tormentas inesperadas, enfermedades, desempleo, dolor, traición, promesas incumplidas. Pero la Biblia nos brinda la palabra de vida eterna. Y ahí encontramos el consejo para todas nuestras situaciones. Ánimo para los momentos de dolor y mucha sabiduría para tomar las decisiones que agradan a Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? Primero, servir a Dios fielmente, con amor, con gozo, con paz, con fe, con sabiduría, con esperanza. ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia, en la casa de Dios? Sirviendo a los demás. Segundo punto, sirviendo a los demás. Afuera, con los amigos, con los seres amados y también con los enemigos, dice la palabra. La vida que Cristo vivió fue marcada por el amor de Dios y la compasión por los perdidos. Esa vida de Cristo proporcionaba el mejor ejemplo de cómo debe ser el comportamiento cristiano. Tal como Cristo piensa, tal como Cristo siente, tal como Cristo hacía. Eso es lo que debemos hacer, servir a los demás. Cristo no vino a ser servido, Él vino a servir a los demás. Cristo no vino a condenar por el mensaje que han oído y han creído, sino Él vino a dar el mensaje de un nuevo pacto de amor y de perdón, de salvación y vida eterna, de arrepentimiento verdadero y de volver a Dios de todo corazón. Lo tercero, en la casa de Dios, palabras de vida eterna, somos capacitados para hacer el bien siempre mediante Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra dice que los cristianos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. Y en las últimas tres palabras, para buenas obras, personifica el comportamiento que glorifica a Dios y hace que Cristo sea real para los demás. Es cierto que hay obstáculos en nuestra vida diaria que pueden entorpecer nuestra mente y dificultar nuestro progreso espiritual, pero solo si lo permitimos. Sin embargo, los cristianos estamos llamados a vivir una vida santa y agradable a Dios. Romanos 12. Un comportamiento cristiano ejemplar que no permita comprometernos plenamente con el mal, sino
nos comprometemos y hacemos esa promesa y ese voto plenamente para servir a Dios en todo. Y de Él vendrá nuestra fortaleza por el Espíritu Santo. De Él vendrá nuestra capacidad, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia para hacer la voluntad de Dios. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y el lugar en la casa de Dios, palabras de vida eterna, venimos a alabar y a glorificar a Dios. Ese es nuestro comportamiento, alabar y glorificar a Dios. Aquí en la casa de Dios, palabras de vida eterna, alabamos y glorificamos a Dios. Y no solamente se queda aquí en la casa, sino salimos afuera, tal como aprendimos acá, tal como vimos a Dios hacer, así mismo hacemos afuera, glorificamos a Dios. Los cristianos somos un pueblo elegido que pertenece a Dios para que podamos proclamar sus alabanzas, para proclamar esa dedicación que tenemos para la palabra de Dios, no solo para aprender a comportarnos como cristianos, sino también para luchar contra las artimañas de Satanás, como indicó el apóstol Pablo. Sin este conocimiento bíblico, no solo estamos sujetos a comprar cualquier nueva enseñanza que se presente, sino también podemos ser presa de estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Efesios 4. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no es suficiente. Estamos llamados a hacer algo más que simplemente saber y creer. Los cristianos deben ser hacedores de la palabra. Como nos dice el apóstol Santiago, nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que somos espirituales solo por oír la palabra de Dios. Oír no es lo mismo que hacer. La fe por sí misma, si no va acompañada por acciones, está muerta, dice Santiago 2. La fe debe mostrarse con acciones. Las acciones que glorifican a nuestro Padre en el cielo son las que dan mucho fruto. De hecho, así como demostramos que somos sus discípulos, discípulos de Cristo, iglesia de Cristo, en realidad el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, es el distintivo de nuestro comportamiento cristiano, basado en el amor, la verdad, la justicia de Dios. El reino de Dios se ha acercado y con él el amor, el perdón, la justicia, la verdad, el arrepentimiento verdadero y la vida eterna, un cambio y un renuevo completo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y por último, en la casa de Dios, palabras de vida eterna, vamos a presentar el sacrificio vivo a Dios. Pablo instó a los romanos a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificios vivos, Romanos 12. Esta es, en definitiva, la esencia del verdadero comportamiento cristiano. Rendir nuestros corazones y entregar nuestros cuerpos a Cristo para que Él pueda continuar la obra de Dios a través de nosotros. Debemos ser esos faros de luz en un mundo oscuro, utilizando nuestros dones espirituales para hacer que su reino avance. Es vivir aquí en la tierra como lo hizo Jesús, como estuvo aquí, también significa vivir con ese compromiso de servir a otra persona. Dios hace esto cuando permanecemos en su palabra y luego vivimos cuando somos capacitados por el Espíritu Santo, tal como lo hizo nuestro Señor y Salvador, hasta que dio su último aliento. Mientras agonizaba en la cruz, Cristo miró a sus verdugos y pidió a su Padre que los perdonara. Jesús estaba haciendo algo más que cumplir la profecía e interceder por los transgresores.
estaba practicando lo que predicaba. Bendito sea el Señor. El Señor nos está edificando como su iglesia cristiana. Somos seguidores, discípulos de Cristo. Estamos siendo discipulados con todas sus enseñanzas, con toda la palabra, mediante el Espíritu Santo. Y es por eso que la casa de Dios, palabras de vida eterna, siempre tendrá las puertas abiertas para que siga renovando nuestro servicio a Dios fielmente, para que sigamos sirviendo a los demás con amor, con alegría, con fe, con esperanza, para hacer siempre el bien, para alabar y glorificar a Dios y para presentar sacrificio santo a Él. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos haces tu iglesia. Gracias, Señor, porque has elegido este lugar y nos has dado el nombre, la casa de Dios, para que tu palabra de vida eterna, siempre viva y poderosa, penetrante, nos transforme, Señor, desde dentro hacia afuera. Nos capacite y nos prepare, Señor. Nos corrija, nos instruya, Señor, nos reprenda, Padre Santo, para vivir de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Seguiremos la guía y la dirección de tu palabra, porque tu palabra es lámpara, Señor. Bendito seas. Y ayúdanos a seguir moldeando, limando nuestro comportamiento como cristianos, Señor. Padre Santo, queremos seguir sirviéndote fielmente, Señor. Queremos seguir sirviendo a los demás, Padre Santo, llevando tu mensaje, compartiendo una vida de temor a ti, Señor, siendo ejemplo de Cristo, hablando, pensando, sintiendo y haciendo como Él hizo. Señor, tú adiestras nuestras manos, nos das sabiduría, Señor, sanas nuestro corazón, nuestra alma, restauras todo, Señor, para hacer siempre el bien, porque tu palabra dice, venceremos el mal con el bien. Y gracias, Señor, porque en nuestro corazón está el alabarte y el glorificarte, Señor, llevando una vida de temor a ti. Padre, cada domingo venimos a presentarnos como sacrificio vivo, Señor, ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Padre Santo, para que puedas seguir, Señor, siempre dando todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Rendimos nuestro corazón, entregamos todo nuestro ser a Cristo para que Él pueda continuar la obra que tú, Padre Santo, estás haciendo a través de nosotros. Gracias, Señor. Y gracias por estos 10 años, Señor. Y sé que seguiremos madurando, seguiremos, Señor, sirviéndote, seguiremos sirviendo a los demás, seguiremos alabando y glorificando tu nombre, Señor, tu reino, Padre Santo, y siempre estaremos dispuestos a ser renovados y transformados de acuerdo a tu voluntad. Bendito seas. Derrama, Señor, todas las bendiciones, Padre, y pon en el corazón tu paz. Llénalo, Señor, de tu gracia y de tu favor a cada uno de los que están en esta iglesia cristiana, la casa de Dios, palabras de vida eterna, y a todos los que vendrán también. Señor, esta es tu casa. Aquí mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo sea para tu gloria. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Sigamos firmes. Bendiciones, un abrazo. Hace aproximadamente 10 años atrás,
El Señor nos envió este proyecto y estamos sirviéndolo con amor, obediencia, fe y esperanza, compartiendo la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, y sabemos que el Señor está obrando grandemente. Es la iglesia de Cristo, es el corazón de Dios, es el Espíritu Santo guiándonos, y queremos seguir de rodillas siendo perfeccionado por nuestro Señor y Salvador, para seguir reedificando los corazones de cada uno de los que Dios pone en esta casa. La casa de Dios, palabras de vida eterna, seguirá unido a Cristo, llevando el Evangelio para la salvación de muchas personas más. Y damos toda gloria y toda honra a Dios por estos 10 años, donde vemos su maravilloso poder en su amor. Así que feliz 10 años, feliz aniversario, 10º aniversario a todos, y que Dios nos siga concediendo su gracia y su favor. Amada Iglesia, hoy quiero dirigirme a todos los servidores durante estos 10 años que han brindado su servicio, su apoyo, porque es el fruto del amor cuando uno dedica un tiempo para poder servir a nuestro Señor. Así es que yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes y darles gracias y bendigo la vida de cada uno. Por otro lado, Iglesia LCD, este año estamos cumpliendo 10 años al servicio de la sociedad. Estamos aquí preparados, estamos seguros que estos 10 años el Espíritu Santo nos ha dado su gracia, su favor, para poder seguir sirviendo con el amor, con esa paciencia que Él tiene para cada uno de ustedes. Así es que nosotros seguiremos extendiendo nuestras manos como pastores para poder servirles, extender la mano al que se cayó para poder levantarlo y poder decirle que siga caminando juntos con nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes.